Buenas a todos, somos alumnos de la Facultad de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica de la Universidad Nacional de Ingeniería y vamos a presentarles un informe sobre los temas de hidrostática, más oscilaciones y ondas mecánicas, junto a mis compañeros Pedro López, Paul Kenaya, María Yamoca y mi persona Anil Aguilar. Continuamos con la introducción. En este informe comenzamos el estudio del comportamiento de sistemas compuestos por fluidos. Pasaremos definiendo algunos conceptos como presión hidrostática y complementaremos con algunos principios importantes como lo son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Así como también nos involucraremos en aprender sobre un movimiento que implica el uso de resortes y para ello vamos a presentar el movimiento armónico simple, también conocido como movimiento vibratorio armónico simple. Para entender el movimiento armónico es importante entender el concepto de oscilación o vibración. Y finalmente tocaremos el tema de ondas, pues el estudio de la propagación de ondas comprende una multitud de fenómenos físicos de diversa naturaleza. El sonido, las olas, los terremotos y la luz son algunos de los ejemplos más cotidianos y palpables de fenómenos de propagación de ondas. Siguiente. Bueno, en los objetivos que tenemos con este presente trabajo, tenemos que conocer las propiedades básicas de los fluidos mediante ejercicios, también comprender la naturaleza de la presión, analizar e interpretar los enfoques del principio de Arquímedes en casos variados de flotación, en este caso mediante ejercicios. También mediante ejercicios, analizar los efectos de un movimiento periódico, oscilatorio y vibratorio, que sería identificar el MAS, el movimiento armónico simple, definir e identificar las principales magnitudes físicas que intervienen en un MAS mediante ejercicios. También visualizar las relaciones existentes entre el MAS y el movimiento circular. También describir las ondas en términos de magnitudes como la longitud de ondas, el periodo, la frecuencia, la amplitud y sus unidades. Identificar la naturaleza ondulatoria de algunos fenómenos y aplicar las fórmulas de movimientos naturales en la resolución de problemas mediante ejercicios diversos que veremos a continuación. A continuación le doy el paso a mi compañero Neil, que iniciará con el marco teórico. Bien, gracias por el pase. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentra en dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentra el fluido. Por lo tanto, la presión va a ser densidad por gravedad por altura. El hecho de que los fluidos en equilibrio transmiten la presión sin modificar su intensidad fue establecido por Blaise Pascal. Esto se evidencia en la prensa hidráulica de la figura. Al hacer fuerza en un extremo, el cambio de presión correspondiente se transmite a través del líquido y se manifiesta por la acción de una fuerza sobre el objeto, que está en el otro extremo. En la prensa hidráulica se aplica una fuerza sobre el émbolo de menor área y se consigue una fuerza mayor sobre el émbolo de mayor área. Y para el principio de Arquímedes podemos decir que cuando un objeto se encuentra sumergido total o parcialmente en un fluido en reposo, el líquido presiona sobre el objeto. Entonces aparecen fuerzas perpendiculares a la superficie del objeto y como la presión crece con la profundidad, la parte inferior del objeto recibe más fuerza que la parte de arriba, que la parte superior. Entonces el resultado de todas esas fuerzas es una fuerza vertical dirigida hacia arriba denominada empuje, que como sabemos el empuje se puede expresar como densidad por gravedad por el volumen sumergido. El empuje actúa verticalmente hacia arriba y se puede considerar aplicado en el centro de gravedad del fluido desalojado por un cuerpo, siempre que el cuerpo esté rodeado de fluido para que la fuerza de empuje sea vertical. Y ahí en la diapositiva tenemos un problema que nos dicen, en la figura se representa un tubo de Venturi para la medición del caudal con el típico manómetro diferencial de mercurio. El diámetro de la entrada de la sección 1 es de 40 centímetros y el del estrangulamiento de 20.
hallar el caudal de agua sabiendo que la diferencia entre las alturas alcanzadas por el mercurio en las dos ramas vale 30 centímetros. Nos dan de dato la densidad del mercurio y nos piden expresar el caudal en metros cúbicos por segundo. Para ello, primero recordemos lo del caudal, que va a ser el área 1 por la velocidad 1, y eso va a ser para los dos puntos, para el punto 1, para el punto 2, para la sección 1 y para la sección 2. Entonces, para ello utilizamos los datos para hallar primero el área, ya que resulta fácil, solo reemplazar. Utilizamos, ¿no? El área 1 va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazando datos, nos da que el área 1 va a ser de 1256 centímetros cuadrados. Y el área 2 de igual manera va a ser de 340 centímetros cuadrados. Ahora, para determinar la rapidez en las secciones, tenemos que recordar también la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la presión más la densidad de gravedad por altura más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado siempre va a ser constante. Entonces, en los puntos 1 y 2, como es una línea de corriente, va a ser igual, ¿no? Y reemplazamos los datos para 1 y para 2, donde nos va a quedar esa igualdad. Siguiente, por favor. Ya bien, ahí tenemos de la ecuación anterior, como la línea de corriente es horizontal, la fuerza peso no realiza trabajo del punto 1 al punto 2. Entonces, las alturas H1 y H2 van a ser iguales, por lo que los términos densidad, gravedad y altura se van a cancelar. O mejor dicho, esa multiplicación de densidad, gravedad y altura se cancela. Entonces nos quedaría esa nueva ecuación que denominamos ecuación 1. Claro que ordenando ya. Ahora, teniendo en cuenta que en un líquido la presión en todos los puntos a un mismo nivel es la misma, consideramos el punto A y el punto B en el mercurio, que satisfacen la condición. Entonces planteamos que la presión en el punto A va a ser la presión que ejerce el líquido 1, más la densidad por la gravedad por la altura de 1, y la presión de B va a ser la presión 2, más la densidad por la gravedad por la resta de alturas, en ese caso, H1 y H2, más la densidad del mercurio por gravedad por la altura. Y como dijimos antes, igualamos las dos ecuaciones, la presión A con la presión B, y nos queda esa fórmula, o esa ecuación. Entonces, determinamos, ¿no?, la resta de presiones, y nos quedaría la ecuación 2. Simplemente acomodamos. La presión 1 menos la presión 2 va a ser gravedad por altura por la resta de densidades. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2 podemos obtener la ecuación 3, que simplemente es acomodar los datos bien. Y de la ecuación 3 la guardamos para más adelante. Ahora, para hallar las velocidades, la resta de velocidades pedidas en la ecuación 1, trabajamos con los caudales, con esa ecuación de caudal de velocidad por área, para ambos casos, en donde ordenando también nos queda que la velocidad al cuadrado de 2 menos la velocidad al cuadrado de 1 va a ser esa expresión de caudal al cuadrado por la inversa de las inversas cuadradas, la diferencia de las inversas cuadradas de las áreas. La resta de velocidades las reemplazamos en la ecuación 3, y acomodando simplemente el caudal, nos quedaría la expresión de abajo, la del radical, 2G por H por la resta de densidades sobre la densidad por la inversa de los cuadrados de las áreas. Y como ya tenemos todos los datos, la gravedad, las áreas que hallamos al comienzo, la densidad del agua, la densidad del mercurio, simplemente reemplazamos y nos queda que el caudal es de 3 por 10 a la 5 centímetros cúbicos al segundo. Y pasamos al siguiente. Le doy pase a mi compañero. Gracias por el pase, compañero. Bueno, veremos lo que es el movimiento armónico simple. Primero una pequeña definición para poder entrar al ejercicio. Ahora, un movimiento armónico simple es el que describe una partícula sometida a una fuerza restauradora proporcional a su desplazamiento. Se genera entonces un movimiento periódico, como es decir, que se repite cada cierto intervalo de tiempo o de vaivén. No todos los movimientos periódicos son armónicos. Para que no sean las fuerzas restauradoras, debe ser proporcional al desplazamiento.
Mediante un ejercicio veremos tanto lo que serían las ecuaciones y poder analizarlas, ¿cierto? En este ejercicio nos dan un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa, se mueve con velocidad de 100 metros por segundo y choca quedando incrustada en un bloque de madera de 1 kilogramo de masa que está en reposo. El bloque está unido a un muelle que se contrae 20 centímetros. Un muelle, un resorte. Si no hay rozamiento entre el suelo y el bloque, determina la velocidad inicial del conjunto, la constante elástica del muelle y el periodo de oscilación del movimiento vibratorio generado. Ahora nos dicen, durante el choque se conserva la cantidad de movimiento del conjunto. Después del choque, el conjunto formado por la plastilina y el bloque de madera contrae el resorte. La fuerza elástica detiene el conjunto y la energía cinética se almacena en forma de energía potencial elástica en el resorte, ¿sí? Una vez que el bloque se detiene mediante la fuerza del resorte, la fuerza elástica obliga al bloque a describir un movimiento vibratorio armónico simple de 20 centímetros de amplitud según un dato, durante el cual la energía mecánica del conjunto permanece constante. Se elige un sistema de referencia en el eje X, la horizontal de origen en el punto en el que se produce el impacto, aplicando la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. En el instante del choque, y como el bloque está inicialmente en reposo, tendremos lo que sería masa por la velocidad antes del choque, lo que sería igual a masa, conjunto de masa, como la plastilina se pegó al bloque, sería masa de la plastilina más masa del bloque por la velocidad final. Lo que tendríamos sería, pasando la suma de masas a dividir, tendríamos masa por la plastilina inicial por la velocidad de plastilina sobre suma de masa de plastilina más masa del bloque, igual a 40 por 10 a la menos 3. Todo por 100i sobre 40 por 10 a la menos 3 más 1, que sería lo más cierto, igual a 3,85 i metros por segundo. Esta sería la velocidad reemplazando simplemente datos. Ahora, la energía cinética de la plastilina y del bloque de madera se emplea en contraer el resorte. Tendríamos un medio de la masa por velocidad al cuadrado, que sería la energía cinética, ¿cierto? La masa es masa de la plastilina más la masa del bloque. Reemplazando datos y esto igualándolo a un medio de la constante del resorte por x al cuadrado, tendríamos, simplificando un medio y reemplazando datos, tendríamos que constante es igual a suma de masas por velocidad al cuadrado sobre el x cuadrado, que sería cuánto se ha comprimido el resorte en este caso. Reemplazando datos tendríamos 1,04, que sería 1 kilogramo más los 40 gramos de la masa de la plastilina, que es 0,4 en kilogramos, 0,04 en kilogramos, por la velocidad que ya la hallamos, que sería 3,85 al cuadrado, sobre el 0,2. Esto sería lo que se contrajo, que sería 20 centímetros. En metros, 0,2, todo eso elevado al cuadrado. Resolviendo, tendríamos 385,4 newtons por metro. El periodo del movimiento, por fórmula, es periodo igual a 2pi raíz cuadrada de la masa por la constante del resorte, igual a 2pi raíz de la masa total, que sería 1,04, el bloque más la plastilina, sobre la constante, que sería 385,4, que es lo que hallamos anteriormente. Resolviendo esto sería 0,33 segundos. Y este sería el periodo de vaivén del sistema oscilador. A continuación le doy paso a mi compañero Paul, que continuará con el tema. Bueno, gracias por el pase, querida compañera. Pasemos ahora a mostrar lo que vendría a ser un ejercicio de lo que son ondas sonoras. De manera resumida, sabemos que las ondas sonoras son ondas longitudinales en el cual las partículas junto con la velocidad de la onda
se propagan en una misma dirección, a diferencia de las ondas transversales, en las cuales la velocidad de las moléculas del medio, de las partículas del medio con la velocidad de la onda, forman un ángulo de 90, por así decirlo. Bueno, pasemos a la diapositiva para así poder darles un ejemplo de lo que ya les he mencionado. Bueno, acá nos dice que se tiene dos altavoces que están separados a 3 metros, como podrán visualizar en el diagrama, y emiten sonidos de 424 hercios en fase. Esta palabra en fase va a ser muy importante cuando queramos resolver la parte de ejercicio. Bueno, sigamos. Se coloca un micrófono a 3.2 metros de distancia en un punto a la mitad entre ambos altavoces, donde se registra un máximo de intensidad. ¿Qué tan lejos? La pregunta debería ser, ¿qué tan lejos puede moverse el micrófono hacia la derecha para encontrar de nuevo un mínimo de intensidad? A ver, recordemos lo siguiente, ¿no? Voy a... A ver, bueno, recordemos que acá se va a encontrar un máximo de intensidad y aquí un mínimo de intensidad. Es por ello de que nos dicen de que esta pequeña, digamos que estos dos, que es como si fuera una pequeña varilla, por así decirlo, se va a trasladar, ¿no? Este punto de acá se va a trasladar en una cierta distancia. La idea es cuánto es esta distancia, porque no es que se separe 1 metro más, 1 centímetro más y va a ser lo mismo, no es así. ¿Y por qué? ¿Por qué se podría decir que no? Ya que hay una condición que lo está, lo está restringiendo en ese sentido, que vendría a ser este pequeño recuadro de acá, como lo puedan visualizar, ya que al inicio nos dice de que se encuentran en fase. Para que se encuentren en fase, ambas distancias, su diferencia de ellas tiene que ser la mitad de lambda para que esto se pueda encontrar en fase. Entonces, nosotros con esta condición, sabiendo a la vez de que este micrófono se va a trasladar a una longitud X, nosotros ¿cómo pasaríamos a resolver este ejercicio? Bueno, ya hemos usado los conceptos físicos para tener ya nuestro esquema y en función a qué vamos a comenzar a desarrollar. Es por ello que nosotros ya, como vemos en la segunda imagen, en la imagen de la derecha, vemos que ya se corrió una distancia X metros. Ahora, la idea es seguir ese valor de X. Lo que nosotros tenemos en cuenta es lo siguiente, que esta es una figura geométrica y lo que se está formando acá son dos triángulos rectángulos. Entonces, si bien esto de acá va a ser de medios y la longitud que se ha trasladado es X, entonces tenemos un primer rectángulo y también un segundo rectángulo, ya que esta pequeña otra mitad sería de medios menos X. Con esto acá podemos tener las siguientes ecuaciones, como en la parte de abajo. S2 vendría a ser la raíz cuadrada de D medios más X todo ello al cuadrado más nuestra longitud que separa el mínimo y el máximo. Menos la raíz cuadrada de D medios menos X al cuadrado más la longitud al cuadrado. Esto acá vendría a ser igual a un medio de lambda. Silencio, por favor. Ahora, siguiendo con la explicación, esta parte de acá vendría a ser más que todo ya un cálculo geométrico, porque lo que estamos pasando a hacer acá es pasar uno de los miembros al otro y elevarlo al cuadrado, ¿no? Después para que solamente nos quede una raíz cuadrada, y ahora de la misma manera todo lo pasamos hacia un miembro con tal de tener la raíz cuadrada en un solo lado y elevarlo de nuevo al cuadrado, con el objetivo de que podamos tener esto de acá. Tener una única relación que no depende de una raíz cuadrada y así poder tener ya todo en una sola variable. Recordemos que sería una ecuación implícita, ¿no? Ya que todavía no depende de nuestra variable. La idea es que sea una explícita. Entonces, cuando nosotros calculamos todo esto, vamos a tener como resultado lo siguiente. Sería esta ecuación de acá, que nos va a decir que X es igual al... disculpen este pequeño error, acá no debió estar esto.
sería x igual a lambda multiplicado por la raíz cuadrada de 1/4 de d elevado al cuadrado más la intensidad elevado al cuadrado menos 1 sobre 16, un 16avo de lambda al cuadrado sobre 4d cuadrado menos lambda al cuadrado. Ahora, ya de todos los datos que hemos obtenido, lo único que nos faltaría tener es el lambda. Pero recordemos de que la velocidad de una onda es igual, se determina por su frecuencia por su lambda. Entonces, nosotros pasamos aquí en la parte inferior izquierda, como podrán visualizar. Ahora lo voy a marcar. Esta relación de acá se va a cumplir, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación, simplemente sería reemplazar los datos ya obtenidos anteriormente, que es una de las velocidades que tenemos de datos es 343 metros por segundo sobre los 494 hercios que va a emitir, y esto nos dará un aproximado de 0,694 metros, que vendría a ser el lambda. Entonces, ya teniendo el lambda, nosotros ya conocemos el d, que es la distancia entre los altavoces, el L, que es la distancia entre el mínimo y la máxima, el mínimo y máximo de intensidad, y bueno, el lambda, como esos serían todos los valores los cuales nosotros reemplazamos para así poder obtener el valor requerido, y que vendría a ser cuánto se puede trasladar el x. Sería un valor de 0,411 metros, que es lo que se puede trasladar el x hacia la izquierda, hacia la derecha. Ahora, como podrán visualizar al inicio, es una figura, eh, parecen que sería algo simétrico, pero la idea sería demostrarlo. Si se gustaría saber cuánto es el valor que se puede desplazar hacia la derecha, hacia la izquierda, lo único que se tendría que hacer es hacer los cálculos similares y verificar si hacia la izquierda se va a desplazar un mismo valor de x, ¿no? Bueno, esto sería todo. De mi parte le daré el paso a mi compañero Pedro López para que así les pueda dar un caso de lo que ven las ondas mecánicas. Muchas gracias por el pase, compañero. Con respecto a lo que vendría a ser las ondas mecánicas, tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno producido en un medio continuo, el cual se va a producir por una perturbación y se va a propagar a otras partículas del medio. Vamos a ver un pequeño problema aplicativo respecto a ello. Siguiente, por favor. Nos dicen, la ecuación de una onda que se propaga transversalmente por una cuerda expresada en unidades del sistema internacional es de la forma y igual a 0,06 coseno de 2pi por 4t menos 2x. Lo que podemos apreciar ahí es reconocer es la amplitud, ¿no? La cual vendría a ser 0,06. Nos piden determinar el periodo y la longitud de la onda. Para ello, de la ecuación inicial sabemos que el número de onda, mejor dicho, la frecuencia cíclica, va a ser igual a 2pi sobre el periodo. Entonces sabemos que 4 va a ser igual 1 sobre t. ¿Por qué reemplazo de esta forma? Porque el pi, al momento de hallar el lambda, sería 0,25. De igual manera, sabemos que el k va a ser igual a 2pi sobre el lambda, el cual vendría a representar el número de onda. Nos estaría saliendo alrededor de 0,5 metros. Nos piden hallar lo que vendría a ser calcular la diferencia de fase entre los estados de vibración de una partícula cualquiera de la cuerda en los instantes de T0, 0,5 y 0,625. Para ello, tenemos que tener en cuenta el delta de phi, el cual nos vendría a representar la diferencia de fase. Como nos piden de 0,5 a 0, entonces pondríamos 2pi por 4 por 0,5, lo cual representaría el tiempo, menos 2x, menos 2pi por 4 por el tiempo 0, menos 2x, lo cual nos estaría dando 4pi radianes. Y lo mismo vamos a hacer cuando nos piden en T0 y T 0,625. Sería la diferencia de fases en el tiempo 0,625 y en el tiempo 0, lo cual nos estaría dando alrededor de 5 pi radianes.
Los instantes están oposición de fase, ¿no? Pues la separación en el tiempo es un múltiplo impar de sus semiperiodos, lo cual estaría representado con dos veces el periodo más la mitad del periodo. Siguiente, por favor. Y en la última parte nos piden hallar la diferencia de fases en un instante para las partículas situadas en x0 y x igual a 1 metro. Las dos posiciones están en fase, ¿no? Pues están separadas por una distancia igual a un múltiplo entero de longitud de lambda, lo cual nos representaría a 2 veces lambda. Y la diferencia de fase en un instante para las posiciones x igual a 0 y x igual a 1.25 sería la diferencia en las posiciones x en la posición 1.25. Y de la ecuación inicial tenemos que va a ser igual a 2pi por 4t menos 2 veces la posición en la posición 0 menos 2pi por 4t menos 2 veces en la posición 1.25. Nos estaría dando 5pi radianes. Y las dos posiciones están en oposición de fase, pues están separadas por una distancia igual a un múltiplo impar de semilongitudes de onda, lo cual vendría a representar como 2 veces la longitud de onda más la mitad de dicha longitud. Bueno, ese sería el problema. Siguiente, por favor. Ahora vamos a darle paso a las conclusiones. Bueno, sí. Siguiente. Bueno, de todo esto podemos concluir ciertos aspectos que vendrían a ser, que vendrían a ser lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, del más, lo que se puede apreciar es de que en estos sistemas de masa resorte, nosotros podemos tratar de ver estos temas con un panorama mayor amplio, los cuales nos vendría a nosotros, por ejemplo, a veces se pueden usar estos ejercicios de masa con la finalidad de poder ver la velocidad de una bala que ha logrado impactar, ¿no? Se utiliza un sistema de masa resorte para así poder saber la velocidad de esta. Y para el caso de la hidrostática, tiene unos fines bastante interesantes, ya que, por ejemplo, imaginen que si se tiene una sustancia no conocida anteriormente, se puede calcular su densidad en función a ciertos aspectos teóricos, como vendría a ser la flotabilidad. Con la flotabilidad, nosotros conociendo ya la gravedad de la Tierra y junto con su empuje, nosotros podemos tener el valor próximo a la densidad de esa sustancia no conocida. Y de cierta manera nosotros también podemos, gracias al principio de Pascal, conocer la gravedad de los planetas tal vez no conocidos. Imagínense que haya personas que se vayan a otros planetas y no conozcan la gravedad en él. Entonces, gracias a esto nosotros podemos saber, claro, si se tienen ya dos presiones como dato, aplicando la presión de Pascal se puede estimar una gravedad próxima para un planeta X, por así decirlo, ¿no? Y las ondas sonoras, tanto como las ondas mecánicas, son cosas las cuales al día a día siempre las estamos viendo, y es por eso que gracias a ellas tenemos el estudio para así poder detectar las magnitudes de las ondas sísmicas y poder medir los decibeles de intensidad, ¿no? Cosa que así podemos saber. Y hay algo que se llama lo que es el umbral del dolor, cosa que con esto nosotros se puede estimar qué tanto el oído humano puede percibir hasta sufrir daños severos en el oído, ¿no? Ya que muchas veces se sabe de que cuando hay vehículos en la parte de las carreteras emiten ciertos tipos de sonidos, entonces estos claxons no pueden pasar los decibeles requeridos, y aquí ya vendría a ser lo que son contaminación sonora. Bueno, espero les haya gustado mucho la parte expuesta, que tengan buenas tardes.